A ver, listo. ¿No se escucha? Ah, no se escucha. Perfecto, listo. Ya activé el micrófono, tenía el micrófono apagado. Listo, listo. Qué bien, listo. Vale, bueno, los saludaba. Primero que todo, muy buenas tardes a todos desde donde se estén conectando, desde la parte del mundo en que se estén conectando. Realmente me encuentro muy feliz, muy contento de esta nueva etapa que estamos pasando en la academia. Fueron momentos de mucha organización, ya tenemos estructurado un pensum educativo. Decidimos organizar unos nuevos horarios a las 2 de la tarde, hora Colombia, para que te programes, te agendes y puedas conectarte a estas sesiones en vivo. Para las personas que de pronto no se pueden conectar por temas laborales, por tema de que de pronto madrugan, algunas personas no se pueden conectar en las mañanas, algunas personas tal vez no se pueden conectar en las tardes o algunas personas no se pueden conectar en las noches. Decidimos sacar este espacio a las 2 de la tarde para dejar la clase grabada. Si la quieren repetir, si la quieren volver a ver, pues va a quedar subida en el canal de YouTube. ¿Listo? Y bueno, vamos a comenzar. Hoy realmente, antes de comenzar a operar, eh, quiero comentarles un poco. Hace aproximadamente unos 10 años que yo comencé en el tema de trading. Yo recuerdo mucho que cuando comencé a operar no sabía absolutamente nada de las gráficas, no entendía las velas japonesas, no sabía qué era un análisis técnico, no sabía qué era un análisis fundamental. Pero realmente cuando conozco el trading, empiezo a ver que podía generar muy buenas ganancias desde mi casa o desde cualquier parte del mundo. Y yo dije, ¿será que esta es la profesión a la que realmente me voy a dedicar? Empecé a dedicarle aproximadamente 10 horas, 12 horas, 14 horas operando en el mercado de opciones binarias. Y pues realmente me ganaba 5 6 7 8 9 10 dólares al día. Para mí, pues en esos tiempos era bastante dinero. Con el tiempo, yo recuerdo que empecé a crear una pequeña comunidad. Éramos aproximadamente unas 4 o 5 personas. A veces eran de pronto 10. Estábamos operando en mi comunidad, haciendo binarias y yo recuerdo que yo solamente sabía decirles cuándo comprar y cuándo vender. Más allá no entendía. Los resultados empezaron a verse tan bien que yo recuerdo que llegó una compañía en esos tiempos, estaba lanzándose pues el tema de trading y me dice, Steven, es que quiero que tú seas una de las personas, quiero que tú seas una de las personas que lidere este proyecto de trading, que empiece a educar nuestra comunidad. Espérenme, denme un segundo. Quiero ver si ustedes me ven en pantalla. ¿Ustedes me ven en pantalla o no se ve? A ver. Ustedes me ven en la cámara. Confírmenme aquí los de Zoom. Ah, ok, ya, listo. Sí, listo. Entonces recuerdo que me contrata esta compañía y me dice, Steven, te vamos a pagar 500 dólares porque empieces a capacitarnos a las personas en trading. Y yo recuerdo que yo decía dentro de mí, tenía como 16 años, y yo decía, ¿en qué los voy a capacitar? Yo no sé ni siquiera qué es una vela japonesa, yo solo sé comprar y vender. Entonces me citan a una reunión por Zoom y me dicen, bueno, me hacen firmar un contrato, todo el tema. Y yo recuerdo que yo llegué con mentiras. Yo llegué diciéndoles como que, bueno, que yo llevaba mucho tiempo de experiencia, que pues, realmente sí sabía operar, pero no sabía absolutamente nada. Recuerdo mucho que esa fue la fuente de empezar a manifestar la vida de trading que yo quería o la vida de trader que yo quería. Yo empecé a visualizarme como ya eran muchas personas las que se empezaban a conectar, tenía que exigirme más en educación, tenía que exigirme más en empezar a recibir más información, buscar información, ya no podía llegar a una clase y solamente decir compren y vendan, sino que también me tocaba explicar muchos temas, entonces aprendí muy empírico esta profesión. Pero entonces recuerdo que yo empecé a ver a diferentes mentores y empecé a copiar. ¿A copiar qué? Cómo se vestían, cómo comían, si entrenaban, cómo era su físico,
¿Cómo era la vida de un trader? Entonces, hoy por eso pusimos esta clase, la manifestación en el trading. Muchas personas llegamos aquí a hacer trading pensando solamente en el dinero, solamente en cuántos dólares voy a ganar, cómo voy a ganar, cómo me voy a hacer rico de la noche a la mañana, pero realmente esto no funciona de esa forma. Entonces, hoy tenemos un ejercicio importante y es que nos vamos a empezar a visualizar como esos grandes empresarios, esos grandes traders, qué hacen esos grandes traders, cómo comen, cómo se visten, cómo están operando, porque muchas veces pasaba que cuando yo empezaba a operar también en el mercado, lo hacía desde mi cama, lo hacía desde, a veces desde fiestas, lo hacía desde entornos no óptimos para operar. Entonces, es desde ahí donde parte todo para ser rentable. ¿Cómo estás operando? Si tienes un buen spot, si tienes un buen computador, si tienes un, no sé, si transmites, cómo tienes la cámara, ir mejorando poco a poco, pero la idea es que empieces a hacerlo, y yo siempre digo, es ir creciendo un 1% todas las veces. Si por ejemplo, hoy que estás comenzando en el trading o si ya tienes experiencia, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a esta profesión? Ya sean 10 minutos, ya sean 20 minutos, ya sean 30 minutos. Lo que le estés dedicando, que lo hagas de una manera muy, muy profesional. Que si estás conectado en esta sesión, ¿qué es lo que estás haciendo? Algunas personas pueden estar trabajando, listo. Algunas personas pueden estar en otras cosas. Pero la idea es que si tú estás viendo esta clase, como está quedando grabada, si tú la estás viendo en la noche o en horas de la mañana, la idea es que tú busques un espacio tranquilo donde realmente empieces a notar cada una de la información, ¿sí? Y es importante que nosotros empecemos a ser los directores de esta película o del personaje que estamos formando. Si el personaje que hoy en día estás formando es el de ser un trader exitoso o el de ser un empresario exitoso o el de tener una compañía exitosa, la idea es que tú seas la directora o el director de ese personaje que estás construyendo. ¿Qué estás comiendo hoy? ¿Estás entrenando? ¿Cómo están siendo tus hábitos? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo estás saludando? ¿Cómo estás operando en el mercado? Si lo estás haciendo de una manera consciente o si simplemente estás operando por operar. Entonces, eso es importante que lo empecemos a ver a la hora de hacer trading, que tengamos unas herramientas óptimas. Por ejemplo, cuando comencé también, yo recuerdo que no tenía un buen spot o un buen espacio, no tenía un buen computador, no tenía un buen celular, pero entonces empecé a hacer lo mejor que podía con lo que tenía, ¿sí? Las transmisiones que hacía por Zoom, las empecé a hacer con lo que podía, con un computador que no era la última gama, pero lo importante era que cada vez lo íbamos mejorando. Entonces, es importante empezar a mejorar nuestras herramientas de trading. Y como siempre lo decimos, el trading siempre va a ser una profesión como cualquier otra. Si tú eres abogado, si eres ingeniero, si eres médico, tú necesitas dedicarle tiempo a esa profesión y necesitas invertir dinero para pues sacar adelante esa profesión, ya sea pagando semestres, ya sea pagando tus guías, ya sea pagando lo que te pidan o los requerimientos que te pidan en tu universidad, ¿cierto? Lo mismo pasa en el trading. Tú necesitas dedicarle tiempo y necesitas dedicarle y meterle inversión, ¿sí? Lo importante es que cuando empecemos en el trading, no comencemos con mucho dinero, sino que comencemos con poco. Pueden ser $20, $50, $100. Tienes que analizar tu economía y decir, bueno, yo voy a arrancar con este capital, que si lo llego a perder, porque recuerda que tú estás en un mercado especulativo, si lo llegas a perder, no te va a afectar en absolutamente nada tu economía, ¿sí? No vas a dejar de comer, no vas a dejar de pagar arriendo, no vas a dejar de pagar tus prioridades, ¿listo? Entonces es importante que en esa primer fase depositemos poco capital.
Y con el tiempo, cuando empecemos a tomar posiciones, que vayamos cogiendo más y más experiencia, de esa forma, sí vamos a ir depositándole constantemente a nuestra cuenta. No se trata tampoco de ir retirando cada día o cada semana. Lo ideal es que empecemos a retirar cada mes, por lo menos al final del mes o los 5 últimos del mes, hacemos un conteo de cuántas posiciones se ganaron, cuántas posiciones se están perdiendo y de esa forma empezamos a mirar qué activo es el que mejor estamos operando, en qué activo nos va mucho mejor, en qué activo no nos va tan bien, ¿sí? Y empezamos a hacer ajustes para ir conociéndonos como traders. ¿Listo? Entonces es importante que hagamos esos ajustes aquí todas las personas que están conectadas en Zoom y las que van a ver esto en el canal de YouTube. ¿Listo? Entonces, en esta primera fase nos vamos a conocer también cuando hagamos operaciones, porque hay personas que son muy impulsivas y, por ejemplo, cuando están ganando mucho, mucho, mucho dinero, no saben cuándo parar la operativa. Entonces, eso también puede afectar porque no sabemos cuándo retirarnos. Resulta que vamos ganando, no sé, 500, $600 en 5, 10 minutos porque lo podemos llegar a hacer, pero por no saber cerrar la operación o saber cuándo parar, el mercado se devuelve y al final resultamos saliéndonos en un break-even o cerrando en un parcial, digamos que en tablas, o sea, no ganamos ni perdemos. Lo mismo pasa cuando estamos en negativo. Cuando estamos en negativo, empezamos a aguantar las posiciones y no sabemos cuándo salirnos de una posición negativa. Entonces necesitamos aprender a conocernos como personas, como traders, y esto nos va a mostrar ese camino. ¿Listo? En estas primeras sesiones vamos a estar hablando un poco de esa mentalidad de un trader, de esa mentalidad de una persona qué es lo que tiene que hacer cuando va ganando, qué es lo que tiene que hacer cuando va perdiendo y vamos a ir organizando esas primeras partes. ¿Listo? Los que de pronto todavía aún no tengan su cuenta de trading, me pueden escribir ahí a WhatsApp. Voy a dejarles acá en el chat. Voy a dejarles acá en el chat también ahorita mi WhatsApp. Los que no tengan todavía su cuenta de trading, pueden dejarme un mensaje y vamos a ir creándola y vamos a ir enlazando la MetaTrader 5 para que puedan empezar a conectarse a las operativas en vivo, donde pueden ganar 10, 5, $20 mientras comenzamos. ¿Listo? Denme un segundo acá que rechazamos esto acá. Listo. 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 Familia, entonces, primer paso hoy en esta primera sesión es que empieces a manifestar la vida de ese trader soñado. Hoy es la primera clase que vamos a estar teniendo esta semana. Así que donde sea que estés en este momento, ya sabes, replantéate qué hábitos estás teniendo, cómo estás comiendo, si estás entrenando, si estás cuidando tu físico, qué estás pensando. ¿Listo? ¿Cómo estás entrando a las operaciones al mercado? ¿Cómo te estás educando? Si estás viendo este video, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Sí? Si realmente estás tomando apuntes o simplemente estás escuchando un poco y al final mañana no estás aplicando nada. Hay muchas personas hoy en día que incluso yo conozco que tú las puedes ver y todo el tiempo hablan positivo, dicen muchas cosas positivas, pero a la hora de aplicarlo realmente en un contexto real de la vida, no lo hacen. ¿Sí? No lo hacen, no son tan positivas o solamente están pensando en el dinero, en el dinero, en el dinero, pero no en vivir el proceso. Entonces es importante hoy que empecemos a hacer esto muy, muy profesional y empecemos a actuar como si ya fuéramos esos traders rentables. ¿Tú crees que si en este momento tú estuvieras ganando $1 millón, comerías lo mismo que estás comiendo el día de hoy? ¿Estarías en los mismos lugares que estás hoy? ¿Te juntarías con las personas que te estás juntando hoy si estuvieras ya ganando $1 millón al año, ¿sí? En trading. Entonces es importante que empecemos a replantearnos eso para empezar a manifestar
una vida de un trader rentable, de qué es lo que estás haciendo para operar. Familia, hoy fue esta primera introducción, fue un pequeño ejercicio para que empecemos a aplicarlo esta semana, cuando nos empecemos a conectar a cada una de las sesiones, ¿sí? Que empecemos a escuchar los audiolibros que vamos a empezar a enviar en los grupos y de esa forma empecemos a manifestar esa vida de traders soñados o de empresarios soñados. ¿Listo? Cuídense mucho, familia, fue un gusto estar con ustedes. Esta sesión va a quedar grabada, nuestra primera sesión. El miércoles vamos a estar también teniendo operativa, vamos a estar viendo el mercado para ir tomando posiciones. Hasta ahora vamos a estar introduciéndonos. No se pierdan ninguna de estas clases, va a estar a las 2 de la tarde hora Colombia y va a quedar grabada en el canal de YouTube para que la repitan en la noche o en la mañana. La clave está en la repetición, ¿listo? Entre más lo escuchen, más información se les va a ir quedando grabada. Familia, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos en la siguiente sesión, miércoles 2 de la tarde.